¿Por qué será que nos aferramos a personas que no nos eligen? Quizás alguna vez fuimos abandonados por alguien. Tal vez crecimos en un hogar con madre pero sin padre, con padre pero sin madre. O tal vez estaban los dos, pero ausentes emocionalmente. ¿Por qué ausentes emocionalmente? Porque quizás tenían responsabilidades que cumplir, porque quizás a ellos los enseñaron que hay que trabajar, que hay que solamente dedicarse a las obligaciones, pagar cuentas, que tienen que velar porque una casa tenga techo, comida y ropa. Y entonces en este circular y transcurrir de la vida no entienden lo más importante, que el amor no depende de lo material, sino de lo emocional, que las relaciones afectivas se fortalecen con el vínculo, con la conexión, con la presencia, más allá de lo que puedas entregar a tus hijos de manera material. Y es ahí donde se crean carencias. Entonces, desde niños crecimos encargándonos de responsabilidades que no nos correspondían. Tuvimos que ser mamá o papá en casa mientras ellos no estaban. Encargarnos inclusive más que de nosotros, de nuestros hermanitos. Y de esa manera aprendimos también no a vivir, sino a sobrevivir, porque fue lo que ellos nos enseñaron. Porque ellos de manera consciente e inconsciente nos cargaron, nos entregaron esa responsabilidad de dejar de ser niños para transformarnos en unos adultos. Y entonces empezamos a vivir una vida con un cuerpo de niño, pero con cargas de adultos. Y eso quizás nos fortaleció, pero también quizás nos desgastó. ¿Por qué nos desgastó? Porque porque un niño lo que está esperando es ser escuchado, atendido, visto. Pero cuando recibes lo contrario y recibes obligaciones, cuando debes de actuar como adulto, aun cuando no sepas cómo hacerlo, eso genera situaciones que nos desencadenan. Y para no ir muy lejos, te voy a contar una historia. Mi madre quedó embarazada a los 18. Mi papá tenía 16 años. En ese transcurrir se enamoraron. El amor de la vida de mi madre. Sí, aparentemente él se podía ser menor en edad. En ese entonces en la sociedad, pues ella era la adulta y digamos que estaba siendo irresponsable por tener una relación afectiva con un niño. Y claro, sí, seguramente era un adolescente. Entonces, ante la sociedad, ella es la culpable, ¿verdad? Porque son 2 años pueden ser mucho. Hoy en día es nada, pero en ese entonces era demasiado para ser señalada. Pero en ese entonces era suficiente para ser señalada. La mujer, aun cuando no está en una edad madura, pues decide aceptar la responsabilidad, ¿verdad? Y asume su rol de madre, porque eso hacemos nosotras las mujeres. Pero en el caso de los hombres, pues resulta que mi padre me dio el apellido. Mi madre se separa de mi padre estando en embarazo. Se supone que era ella la responsable y él era un niño inocente. Pues él, estando mi madre embarazada, le decía que en cuanto saliera, eso sí, muy respetuoso del embarazo, muy respetuoso de lo que había dentro de ella y reconocía que había vida, por lo menos, gracias a Dios. Él decía, en cuanto salgas del embarazo, te voy a enseñar lo que es un hombre de verdad. No se refería a cuidarla, a contenerla, a soportarla. No, se refería a golpearla, a maltratarla para enseñarle que era un hombre de verdad. De tanto escuchar esto, mi madre un día simplemente decidió irse, estando embarazada. Ella no quería esperar a que naciera su hija porque no quería no quería saber qué era lo que se sentía tener un hombre de verdad. Pues no quería pasar por situaciones. Y entonces esto la lleva a ella a refugiarse con las monjas. Ellas le abren las puertas. Era Dios abriéndole las puertas en ese momento. Contó con el apoyo, la enseñanza de las monjas. Entonces aquí viene la pregunta y es, ¿por qué la sociedad señala a las mujeres? La sociedad siempre señala a la mujer, ¿verdad? Entonces ella es la culpable porque se embarazó, porque se metió con un hombre, sea que sea mayor, sea que sea menor, no, la mujer siempre va a ser la culpable. La mujer asume el rol que mejor puede hacer. Entonces en este camino vienen las consecuencias, porque claro que ella está pensando en primera persona, ¿sí? Ella está diciendo, yo no, aquí vienen muchos factores. Entonces mi madre dijo, yo no puedo recibir ese maltrato, yo no merezco que me maltraten. Y estuvo perfecto. Pero entonces ahí viene otra situación. Eso desencadena otras cosas, el ego de mi padre. Porque entonces yo crecí con mi madre, nací en cuna de oro, porque gracias a Dios nací en abundancia. Mi madre tuvo mucho más y no fue gracias a mi papá. Pero entonces aquí viene este tema y es que yo no tenía un padre, porque mi padre se llenó de ego.
Entonces él sabía que estaba su hija, pero en vista de que mi mamá se fue, pues él decidió no hacerse cargo. Un día me llevaron a bautizarme y ahí sí se hizo cargo mi papá. Tenía yo aproximadamente creo que 4 años cuando me bautizaron, solamente para el bautizo y para darme el apellido, que es un apellido sin un padre. Pero eso era lo que él tenía para dar, su apellido. Solo eso, porque no estuvo presente. Pasó el tiempo, empecé la primaria y estando yo en primero, recuerdo tanto que estaba estudiando en un colegio femenino y mi madre siempre por cuestiones laborales, siempre ella llegaba tarde. Cogían a todos mis compañeritos, a todos los niños de la hora de la jornada de la mañana y yo me quedaba esperando en la escuela hasta que mi madre pudiera llegar a recogerme y siempre eso era casi cuando ya habían cerrado la puerta. Cerraban la puerta y yo me quedaba fuera del colegio. Y estando sentada yo ahí veo una moto que se para afuera, un hombre en una moto viene a recoger una joven del grado 11. Resulta que ese era mi padre. Él no me vio, él me reconoció, pero no me vio. Él iba a recoger a su novia, que estaba en grado 11. Estaba saliendo con una chica que estudiaba en el colegio donde yo estudiaba primerito. Yo seguí esperando a mi madre. Ese día sentí algo en el corazón, pero desde ese día recuerdo que mi reacción de niña fue, "Ah", desde mi ego de niña, entonces yo dije, como que no me importó. Y sí, puede que no me haya importado en ese momento. Pero ¿qué generó esto después? Esta acción generó demasiado. Un padre que me reconoció, pero no me vio. ¿Por qué me reconoció? Me reconoció que era su hija y me dio un apellido. Me reconoció que estaba fuera del colegio. Claro, estaba ahí, pero él eligió llevar a su novia y no llevar a su hija sin preguntar cuánto tiempo llevaba ahí esperando. No le importó que una niña estuviera fuera del colegio, prácticamente en la calle, con 7 años, sin saber a qué horas iba a llegar su mamá. Entonces, ¿qué hace esto? De manera consciente, inconsciente, en el momento uno no lo asimila, ¿verdad? Pasó el tiempo y la verdad no fui reconocida por mi padre. Bueno, la verdad es que tener un padre duró poco porque mi padre falleció cuando yo tenía escasamente 8 años. Él murió cuando yo tenía aproximadamente 8 años, tuvo un accidente y falleció, un accidente mortal. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cuál es el ejemplo y la reflexión aquí para nosotros entender? ¿Qué vino a traer esto? Claro, tuve un padre, sí. Tuve un padre, pero tuve un padre que me reconoció, pero no me vio, no me enseñó lo que era el amor de un padre. Ahí viene donde la vida te cobra factura por esas herencias ancestrales.